Muy bien. Ya estamos acá. No se oye bien, raro eso. Deja que tomar un... Ok. Tranquilo, tranquilo, respira. Ya va, ya estamos, chicos. Ya volví, me perdí casi 4 meses, un poco más. Ahora de castigo me están haciendo presentar a los chicos. Y ya estamos en el episodio 67, ya casi más de la mitad. Yo supongo de aquí a un año, ya terminando, para que lleguemos a los 100, para que sea un especial algo chido. Ahora lo que estamos haciendo es algo muy, muy especial. Nunca en mi vida lo he hecho. Y todos los chicos igual estaban frustrados buscando un libro, buscando otro libro. Ha sido recomendar libros de manera rápida, de manera abrupta, rápida. Y lo que me están enseñando es que yo por lo menos escojo libros con antelación, buscando, no sé, esto comparando con esto comparando y me tardo por lo menos un día, media, sí, un día y medio tardando en recomendar los libros. Pero ahorita me han hecho escoger en unos 2 minutos y no sé si son los libros correctos, pero ya. Entonces, este episodio se va a tratar de recomendaciones de libros, libros espontáneos, rápidos, a ver si les gusta. Así que, primero antes, quiero presentarles. ¿Cómo estás, Olivia? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Pues acá, la verdad es que nunca está de más recomendar libros. Yo soy esa morra que va por la vida cuando ya me siento en confianza. Sí, soy esa de léanse este libro, no te puedes perder este libro. Entonces, para mí esta dinámica me gusta, me fascina. Entonces, pues, a ver qué tal, a ver si les parece esta dinámica que tenemos para ustedes. Va, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Toño? ¿Qué onda? Pues muy contento de estar acá con ustedes, a todos los que nos vean y ahí con ustedes, ¿no? Igual a mí me encanta, o sea, Pau me conoce, ¿no? Que trabajamos en el mismo equipo, soy como muy estructurado, pero cuando hay que improvisar también me encanta improvisar y sacar todo así como al chingue su madre. Entonces, porque a veces salen cosas muy chidas de eso, ¿no? Y a veces es cuando más te diviertes. Entonces, pues a ver qué tal nos va. Espero que les guste. Va, ¿y qué tal tú, Pau? ¿Cómo estás? Pues estoy en un dilema de saber cuál va a venir de manera espontánea, pero ya, yo creo que ya lo tengo. Ya, a Entonces, ver, muy contenta, muy divertida y vamos a ver qué sale. ¿cómo fue la idea de escoger tus libros espontáneos, la idea de Olivia? Empezaremos por ahí. A ver, Olivia, date. ¿Cómo está? Claro. Bueno, yo les quiero recomendar un libro. Pues sí es un poco, pues encaminado a los mexicanos, pero si hay alguien que no es mexicano, que nos está viendo, no importa. Yo creo que este libro o algún libro que hable sobre la historia de sus países, sobre los héroes de sus países, nunca está de más. Léanse un buen libro sobre historia. Tristemente, a veces en la escuela nos atiborran datos no tan útiles, y a veces pensamos que la historia o la química o la materia que sea como que no nos sirve mucho, pero para mí la historia ha sido como un mágico mundo misterioso donde podemos encontrar a la esencia humana. Y el libro que me gustaría recomendarles, que de verdad sí o sí, si eres mexicano lo tienes que leer, es un libro que se llama Maciosari, nuestro extraño enemigo. Me encanta recomendar este libro es muy bueno. El autor se llama Juan Miguel Zunzunegui, y este autor es caracterizado porque escribe libros con esta tendencia, sobre tópicos de la historia de México, y va rompiendo paradigmas y clichés. Y de hecho en este país, en México, sí hay varios autores que tienen libros donde hablan sobre los héroes y muestran la parte oculta, que la historia oficial no revela y no dice. Entonces, para mí estos libros son una joya. Este libro está interesante porque a lo largo del libro te va explicando quién es el extraño enemigo. Para los que no son de México, esta frase del Maciosario, nuestro extraño enemigo, pues es una frase de nuestro himno nacional. Y entonces, a lo largo del libro, nos va explicando quién es el extraño enemigo que no nos deja superarnos, porque México es un país en vías de desarrollo
y no llegamos a al ya merito, al ya casi, ¿no? Y a lo largo del libro pues va explicando, ¿no? ¿Serán los gachupines? ¿Será Estados Unidos? ¿Qué seremos su patio trasero? Entonces te va explicando con datos históricos de manera amena, divertida y hasta sarcástica, algunos datos interesantes y además nos hace reflexionar. El final está interesante porque te deja con un balde de agua fría de quién es el verdadero enemigo del mexicano. Este es un libro que sí o sí deben de leer porque además de que te instruye, además de que son datos históricos que se te quedan porque son de manera amena, te hace reflexionar esta parte cívica y además hasta la parte moral. De verdad, este es un libro que no pueden pasar por alto. Y si no son mexicanos, un libro que hable sobre la historia de su país, sobre estos claroscuros de los héroes de nuestras naciones, siempre es algo forzado que debemos de tener en mente. Entonces, esta sería mi primera recomendación. Maciosario, un extraño enemigo, es buenísimo, léanlo. El autor, repito, tiene varios libros en esta tendencia. Leer a Zunzunegui es un gozo, de verdad, escribe de manera sarcástica, reflexiva, entonces es un gozo para los lectores. Va, arráncate, Toño. Están viendo por fila. Ok, van a ser dos, ¿verdad? ¿Quedamos? Perdónenme. ¿Sí? Tenía tres. ¿Cuáles? Ok, voy a reseñar los libros que tengo. No, sí, voy a reseñar uno de mis favoritos, que desde cuando quería dedicarle, y obviamente le voy a dedicar una reseña completa, pero es que tengo que volver a leerlo porque lo leí hace mucho y el libro está así, ¿no? Se llama Maestría de Robert Greene, que se los he recomendado a todos aquí un chingo de veces, ¿no? Hasta el cansancio, y ve la cara de Rodrigo, ¿no? Hasta el culo ya lo tengo. ¿Por qué me gustó tanto este libro? Porque digamos que hay cosas que sí se pueden cambiar y hay cosas que no se pueden cambiar. Y cuando hablamos, por ejemplo, del individuo, está la parte biológica, ¿no? Y la biología no se puede cambiar, ¿no? La biología no se puede cambiar. Digo, la medicina nos hace para en algunas cosas, pero la biología gana siempre, ¿no? Entonces yo siempre trabajo con mis pacientes, no vale mucho la pena estarte peleando con tu biología, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona chaparrita que está traumada porque es chaparrita, ¿no? Pues así es tu biología, güey, ¿no? O una persona por su color de piel como Michael Jackson, ¿no? Todo lo que tuvo que hacerse para poder blanquearse la piel, que pasó por procesos súper dolorosos. O sea, si te peleas con la biología, muy probablemente terminarás perdiendo, ¿no? Entonces, a los psicólogos nos gusta centrarnos en lo que sí se puede cambiar. Y creo que ese es uno de los mensajes que transmite este libro, ¿no? Maestría te habla precisamente o bueno, definamos qué es la maestría bajo el concepto de este libro, ¿no? La maestría es como esta especie de habilidad increíble o extraordinaria que las personas desarrollan cuando se dedican por completo, o sea, de forma focalizada, hiperfocalizada a algo, ¿no? A eso se le llama la maestría. Entonces, por ejemplo, es que hay muchos ejemplos que te ponen en ese libro y te ponen historias como muy fascinantes, ¿no? Pero una de las que más se me quedó es por ejemplo, la de Darwin, ¿no? Ustedes conocen la historia de Darwin, o al menos así como la plantea Robert Greene, es como muy buena. ¿No? Él te dice, ¿cómo fue que Darwin llegó a la teoría de la evolución? De hecho, Darwin ni siquiera era un evolucionista, Darwin ni siquiera era así como un científico dedicado. Él era científico, ¿por qué? Porque su padre lo había obligado a estudiar una carrera en ciencia, en biología, en medicina, no me acuerdo cuál de las dos, ¿no? Pero él lo que le apasionaba realmente era dibujar. Entonces, para alejarse de su padre, porque tenía una relación como muy tormentosa con su papá, se fue de viaje, ¿no? Se fue de viaje a las Islas Galápagos, o sea, se subió casi de polizonte, o sea, no fue de polizonte, ¿no? Pero su papá ya estaba tan hasta la madre de que desertaba carreras y así, que le dijo, ok, lárgate, ¿no? Entonces se fue con ese capitán, con ese navío, que no me acuerdo que iba a las Islas Galápagos, y pasó mucho tiempo, pasó años, ¿no? Y ahí, sin que su papá lo estuviera jodiendo, entonces él empezó a dibujar, o sea, empezó a perseguir lo que a él le gustaba, ¿no? Y entonces empezó a dibujar a los pájaros y de tanto dibujar, o sea, porque dibujaba y dibujaba y dibujaba y dibujaba, o sea, era lo único que hacía, o sea, no había más que hacer más que conocer, observar y dibujar. Fue cuando empezó a entrenar su ojo de cierta forma que empezó a percibir esos diminutos cambios que hay entre las especies de cada una de las islas, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, esa es precisamente la maestría, ¿no? Se hizo tan bueno dibujando
que su mente empezó a trabajar de formas que no podemos entender los que no dominamos alguna especie de maestría, y fue así como llegó la teoría de la evolución, ¿no? Pero Darwin no iba buscando hacer ninguna teoría, o sea, Darwin lo que perseguía era dibujar, ¿no? Y así, o sea, te pone varias historias por ejemplo, de la de Leonardo da Vinci, ¿no? Te pone de unas tribus que son como samoanas o algo así, no me acuerdo, donde te dicen, o sea, cómo ellos dominan la maestría, pero cada uno enfocada o dirigida a diferentes cosas, ¿no? Y se logran cosas increíbles que la gente dice, es que son genios, ¿cómo se llama? Privilegiados, ¿no? O sea, nacieron como con un don, pero realmente este libro defiende mucho de no, güey. Si tú te enfocas por un gran periodo de tu vida a algo que tú amas hacer, tarde o temprano alcanzas la maestría y entonces logras hacer cosas bien cabrones, ¿no? Entonces es básicamente la tesis que propone este libro y, ¿sabes? La tesis es bastante sencilla. O sea, ya te la acabo de decir, pero los ejemplos que te pone, no mames, son maravillosos, son muy, muy buenos. Estoy hablando de que es un libro así, ¿no? Así, súper choncho, como de 700 páginas, pero ni se sienten, o sea, son muy buenos sus ejemplos, ¿no? O sea, leer la historia de Da Vinci, leer la historia de estas tribus, leer la historia de Darwin, y así vienen muchísimas otras, ¿no? Muchísimas otras, pero de gente que de verdad logró cosas extraordinarias, que dices, como, o sea, son privilegiados, ¿no? Y dicen, no, güey, realmente no. Solamente lograron desarrollar la maestría. Entonces, para todos los que son emprendedores, para todos los que dicen, ok, sí quiero yo hacer algo, para todos, o sea, este libro no es motivacional, pero sí tiene, o sea, como que te deja con esa sensación, ¿sabes? Es lo mismo, es el mismo efecto que te deja después de leer un libro motivacional, pero, pero no es motivacional, es como, no sé cómo decirlo, no sé cómo decirle, pero está muy chido. Yo siempre lo catalogo como emprendimiento, ¿no? Porque al final sí empieza a trabajar con muchas creencias que tienes y lo hace de una forma muy chingona. Entonces recomiendo ese libro también. Es de mis favoritos. Ya. Va, arranca. Bueno, pues concluyendo, yo creo que les voy a hablar acerca de El hombre más rico de Babilonia, que si tú quieres lograr tu riqueza o tu libertad financiera o tener unas finanzas que empiecen a trabajar para ti, tienes que leerlo. Es como prácticamente uno de los libros más básicos sobre finanzas y sobre cómo cuidar el dinero, cómo hacer que ese dinero trabaje para ti, cómo hacer que empiece a dar esos frutos que necesitamos para que empiece a multiplicarse, empiece la abundancia y habla de esos principios, habla de la historia de un hombre que empieza a buscar ese tipo de cosas, ¿no? Y se empieza a hacerlo por medio de mm, algunas enseñanzas que le empieza a dar un señor. Entonces, él empieza a hacerlo, empieza a hacer primero juntar su fortuna y hacer un primer negocio. Cuando él se da cuenta de que de repente lo pierde todo, entonces no le queda más que volver a empezar. Y nos habla de esa parte de que las personas también, cuando estamos emprendiendo, cuando estamos en esa búsqueda de la riqueza, de ese bienestar, de esa abundancia, también nos vamos a encontrar con que no nada más porque ya estamos a un paso, lo vamos a lograr, sino que también hay vaivenes, ¿no? Hay veces que ya estás arriba, que de repente pasan ciertas cosas y se viene abajo ese negocio. Entonces, nos habla de cosas muy buenas para tener en cuenta cuando estás haciendo esto, cómo invertir tu dinero, qué tanto hay que administrarlo, si ahorras el 10% de todo lo que ganas, si te llega una moneda de 10 pesos, el 10% lo ahorras, cómo lo puedes administrar. Entonces, ese es un libro que yo te recomiendo porque no te puede faltar para tus finanzas. Ese libro fue escrito prácticamente, bueno, es basado en Babilonia, ¿no? En esta parte en esta cultura de Babilonia, pero yo creo que no se aleja tanto del hombre actual, porque las personas que queremos esa libertad financiera, que queremos ir más adelante, un paso adelante, necesitamos también ese tipo de consejos porque es lo mismo prácticamente
la ideología que podemos tener hace muchos años con respecto al dinero. O sea, no ha cambiado prácticamente mucho. Entonces, léelo, no te lo puedes perder. Va. Yo voy a recomendar no sé, un libro que me ha gustado muchísimo. Los libros que voy a recomendar son de filosofía, así que no, por ahora no estoy leyendo literatura, perdónenme. El que quiero recomendar ahora es el de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. Este libro fue escrito en 1500 tantos, y Nicolás se trataba de un político, se trataba de una persona, un aristócrata que ganaba mucho dinero, pero estaba adjunto a un partido. Entonces era político, era consejero, estaba en un puesto muy bien. Pero después ha pasado algo en esa política y se cayó sus aliados. Entonces Maquiavelo, como queriendo tener ese puesto, porque ya había un nuevo príncipe, quería como tener un nuevo puesto, entonces él quería educar al príncipe, quería educar al nuevo rey, al nuevo mandatario para su pueblo. Entonces Maquiavelo escribió este libro. Es un libro antiguo, antiguo, antiguo. No sé si quién es más antiguo, El arte de la guerra o el príncipe de Nicolás Maquiavelo, pero es un libro antiguo de 1500. Entonces, al escribir este libro, básicamente se trata de técnicas, se trata de manipulación, se trata de como conceptos de cómo manejar a una sociedad. Pues, digamos, tienes que castigar a esta sociedad, pero no tanto, sino hay una parte donde dice, eh, si vas a, no me acuerdo perfectamente las palabras, pero el concepto básico es, si vas a matar a varias personas, hazlo solo en un día, que sea una masacre, no día a día, para que no se vea muy como un reinado de terror. Entonces, es así, son como cuestiones prácticas para gobernar un reinado. Y si lo ponemos, si le extrapolamos ahora, muchos políticos utilizan eso, muchos políticos utilizan esas manipulaciones. Y es como, aquí pueden ser, digamos, príncipes, reyes, y aquí puede ser, digamos, un gobernador, un alcalde, o alguien, una autoridad de un pueblo o de una ciudad, y utilizan los mismos. Lo bueno de este Nicolás Maquiavelo, este libro, lo bueno de este libro, es que existen dos versiones, o capaz más, pero existen las dos, las que más me gustan, existen dos. Uno, el libro de Nicolás Maquiavelo escrito por él y toda la traducción. Y dos, el libro de Nicolás Maquiavelo más sus apuntes de Napoleón. Entonces ahí está, de Napoleón, eh, cómo hacer esto, entonces sus reflexiones de Napoleón. Y en cada hoja tiene algunas reflexiones. Entonces yo les recomiendo este de Nicolás Maquiavelo para comparar la sociedad de ahora y para ver cómo era la sociedad del anterior siglo, ¿no? Básicamente, de 1500. Porque sí, o sea, es como, lo cambiaron muchísimo, pero sigue, básicamente es la misma esencia de la manipulación. Y esa es mi recomendación. Ahora, date a leer. Yo les iba a platicar de un libro de finanzas, pero ya que Pau habló sobre un libro de finanzas, además creo que este libro sí merece como que un capítulo completo, ¿no? Entonces queda pendiente el de El cerdo capitalista. Y este es otro libro que también ya les he mencionado demasiado y que igual ya hasta les choco con este libro, pero la verdad es muy bonito. Es de estos libros que te hacen pensar en ti, en tus ancestros y en tu pasado. Este libro se llama El diario de Tita. Hay una película que se llama Como agua para chocolate, que es pues básicamente una historia donde unas mujeres luchan en algo que se llama una
en términos ya más científicos, una cuestión ya trascendental familiar, ¿no? Entonces, este libro está muy bonito porque narra la historia de una mujer que rompe con un paradigma familiar, y lo que le cuesta romper este paradigma familiar. La historia es muy conocida porque la película es muy conocida como Agua para Chocolate, según la creencia de la mujer, de la mamá, es que la última hija es la que la va a cuidar y esa hija no se puede casar. Y tal cual, Laura Esquivel, quien es la autora de este libro, narra que su tía abuela vivió esta historia. Esta historia es fidedigna y en el libro le da un giro como para sanar la historia familiar, para sanar el clan familiar. Y eso es lo más bonito del libro, porque a lo largo de la historia te va dando como esta transformación de la mujer frustrada que tuvo novios, que tuvo admiradores, que tuvo pretendientes que se querían casar con ella, pero por esta creencia aberrante de la madre no se pudo casar. Iba pasando el tiempo, iban pasando los años, pero a lo largo de la historia, y es lo más bonito y lo más trascendente, es que ella va curando y va sanando su clan familiar. De hecho, en psicología, aquí el psicólogo lo sabe muy bien, existen terapias específicas para sanar el clan familiar, la biodecodificación familiar, estas terapias transgeneracionales que de verdad a veces decimos, pero ¿por qué no puedo ser exitoso en tal rubro? ¿O por qué yo repito el patrón de mi abuela, de mi mamá y ahora esto tiene un porqué? Y ya de manera muy en el fondo, quien sabe de estas terapias y de estas cosas es básicamente este libro. Por eso se me hace muy hermoso. Además de que ya lo he comentado en algún momento, yo no conocía a mis abuelos, a ninguno, y de los pedacitos que yo he acomodado en el rompecabezas familiar, sé que a mis abuelas les tocó esa etapa de las mujeres sumisas y abnegadas. Entonces, siento profunda melancolía por ellas, porque sé que no tuvieron sueños, no tenían aspiraciones, porque simplemente no podían. Entonces, para mí esta historia es como esto que me resuena en el alma y en el corazón, porque me hizo entender cosas y me hizo comprender cosas. Es una historia muy bonita. Creo, esta es una trilogía, de hecho son 3 libros. Si pueden leer este libro en específico, este libro está muy bonito porque tal cual habla sobre sanar a la familia, sobre sanar a los ancestros. Y de verdad, si ustedes se preguntan, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué yo repito tal cosa de mi papá, de mi abuelito? Váyanse al árbol familiar porque ahí está la respuesta. Este libro es un libro muy bonito, además de que ya lo he mencionado, tiene recetas de cocina, está a mano escrita, o sea, es un libro muy bonito, es bueno, bonito y barato, entonces es imperdible esta historia. Además, Laura Esquivel, perdón, narra historias que te identificas con ella porque son historias que creo que a la mayoría nos pasan. Entonces, eso es algo que se me hace muy rescatable de esta señora, de esta escritora, que son historias muy amenas. Hay historias de ficción, hay historias de drama, pero creo que las historias que narra esta mujer sí o sí te vas a identificar con alguna. O sea, eso es de cajón y eso es algo muy bonito de esta escritora. Me agrada cómo escribe, es amena, es fácil de leer. Y además como que en sus libros como que te picas. Entonces, esta es mi recomendación. Este es un libro para el alma, un libro coqueto para el alma. No sé qué hacer. Tengo 2 que no quiero dejar. Podemos agregar una tercera ronda. Bueno, está bien. Lo voy a reseñar. Le voy a dedicar un capítulo completo. Este sí lo tengo en físico. Cartas a una joven psicóloga. De Ignacio Solares. Este libro es como muy bonito, es muy fácil de leer. Básicamente es la historia de un padre
que es psicólogo. No, bueno, no me acuerdo si es psicólogo o no, porque lo leí hace mucho. Pero el punto es que su hija quiere estudiar psicología, ¿no? Y entonces el padre lo que hace es que se mete a investigar toda la historia de la psicología y le empieza a escribir como muchas cartas. ¿No? Le empieza a escribir muchas cartas y en cada una de ellas le relata una anécdota de la historia de la psicología. La verdad es que la historia de la psicología es muy interesante. No, o sea, bueno, yo soy psicólogo, ¿qué les puedo decir? Todo lo que yo hable de psicología está sesgado porque pues, obviamente a mí me mama la psicología, ¿no? Pero la verdad es que es una ciencia muy bonita. Walter Rizzo tiene una frase que a mí me encanta, que seguramente ya la he dicho acá, pero la vuelvo a decir de todos modos, que dice, solamente hay dos caminos hacia el bien vivir, la filosofía y la psicología, ¿no? Y y entonces yo puedo corroborar eso de que, bueno, no sé de la filosofía porque soy un amateur en eso, ¿no? O sea, la verdad he leído 2 que 3 libros nada más, pero de psicología de verdad que sí, o sea, yo les he dicho varias veces, ¿no? A personas que me preguntan, ¿qué tal es estudiar psicología? Yo le digo, es una carrera muy bonita y ni siquiera es difícil, ¿sabes? No es difícil técnicamente hablando, no es que te tengas que aprender super ecuaciones o cosas así, a menos que te metas a la investigación, ¿no? Si es investigación, entonces sí te jodiste. Pero fuera de ahí, realmente la psicología técnicamente hablando es bastante sencilla. Lo complicado es trabajar tus pedos personales con todo lo que vas aprendiendo, ¿no? Por eso siempre los psicólogos debemos estar en terapia o siempre nos mandan a terapia, ¿no? Para que todo lo que vas aprendiendo no lo apliques para destruir o para tratar de salvarte a ti mismo, ¿no? Entonces este libro es como una forma de introducirte muy chida a la psicología y muy amigable, o sea, porque no es nada pesado. ¿No? Realmente el libro está, o sea, está un poco sesgado porque te narra como la parte sobre todo de Freud, el conflicto entre Freud y Jung, no sé si qué tanto conocen, ¿no? De la historia de la psicología, pero Freud tenía un hijo predilecto, ¿no? Que se llamaba Carl Jung, era un psicoanalista igual suizo, bueno, Freud era austriaco creo, o alemán, y Jung era suizo. Entonces, bueno, el punto es que te narra como todo el conflicto y cómo a partir de ahí se empezaron a hacer diferentes teorías, o sea, cómo a partir de un conflicto personal entre Freud y Jung surgió toda la teoría de Jung y la teoría de Freud, el mismo Freud la revisó porque perder a Jung se distanciaron muy cabrón, hizo que Freud se replanteara muchísimas cosas del psicoanálisis, ¿no? Entonces te narra, gran parte del libro está dedicada a eso, digo, también vienen elementos o capítulos del conductismo, pero, y de la hipnosis, por ejemplo, de las neurociencias. Entonces está muy chido, no es nada pesado, y porque todo esto es, no sé si es una novela epistolar, porque no es una novela como tal. Más bien es como un padre escribiéndole a su hija y en cada una de sus cartas le narra la historia de la psicología. Entonces no sé, no creo que se catalogue como una novela epistolar, pero, o sea, pero son como casi puras cartas, ¿no? No tiene una historia, sino la historia se narra en las cartas de este padre, ¿no? Entonces, es muy bonito, es una forma muy amigable de introducirte a la psicología, porque muchas veces preguntan, ¿no? Sobre todo si alguien tiene el interés de estudiar psicología o dicen, es que quiero, igual y nunca lo voy a estudiar profesionalmente, pero quiero meterme, ¿no? Pero me compré el libro de tal psicólogo y no entendí ni puta madre. Ah, bueno, pues es que necesitas entender primero el contexto, necesitas empezar a entender como todas las teorías, etcétera, de una forma mucho más sencilla, ¿no? Entonces este libro está muy bonito. De hecho, está catalogado, no sé, pero es Alfaguara, es editorial Alfaguara. Alfaguara siempre escribe como para jovencitos, ¿no? Para adolescentes, para jóvenes. Entonces, muy amigable y el libro está muy chido, ¿no? Se los recomiendo. Ya está. Bueno, yo les voy a recomendar el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci, está basado en todos los escritos que encontraron de él, en el cual habla de postulados acerca de cómo él veía el arte, cómo él se inspiraba para pintar sus retratos. Recordemos que él se inclinaba mucho por las formas así como más grotescas, ¿no? Por así decirlo, si él veía personas que tenían tal vez algunos tumores de este lado, tal vez jorobas, granos, verrugas, que tenían alguna formación atípica, a él le encantaba dibujar todo eso. Él con esos tratados nos va hablando y nos va metiendo en el mundo
en cómo él desde su perspectiva podía inspirarse e incluso yo lo recomiendo porque a mí me abrió el panorama de la creatividad también, me ayudó mucho a desarrollarla viendo ese tipo de perspectivas porque él incluso hasta de las manchas de la pared, de las manchas con moho, de algunos charcos, él se inspiraba para crear otro tipo de cosas, ¿no? Es como cuando nosotros vemos formas en las nubes, formas que decimos, es que esto es un rostro humano, es que esto bueno, me parece que puede ser esto. Entonces él empieza con estos postulados a hablar de cómo podemos ir desarrollando también esta sensibilidad. Y esto no nada más nos ayuda a las personas que, por ejemplo, dibujamos o a las personas que se dedican a hacer arte profesional, sino por el contrario, yo creo que a grandes y a chicos nos puede aportar mucho porque podemos darnos cuenta del mundo que nos rodea, podemos incluso inspirarnos. Igual si podemos escribir, nos podemos inspirar en alguna historia que a partir de algo que nosotros podamos admirar por la vista, podamos desarrollar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí me encanta porque creo que es una manera un poco muy de Leonardo, ¿no? Muy experimental, muy buena, pero también a la vez muy sencilla que nos ayuda también a contemplar esto, ¿no? Incluso cuando lo lees y ves una obra de arte, inmediatamente como que empiezas a decir, ah, mira, pues lo empiezas a apreciar de otra forma, incluso aunque sea arte abstracto o aunque sea un cuadro de Kandinsky o un cuadro de un Pollock, lo que sea, pero empiezas como que a ver la naturaleza misma de la pintura. Entonces está padrísimo, léanlo, recomendadísimo para chicos y grandes. Va, me toca. Voy a leer de un autor que es antiguo, pero hace 2 días ha sido su cumpleaños y eso también me ha animado a leerlo. Se trata de Meditaciones de Marco Aurelio. Un libro buenísimo, buenísimo, buenísimo. Estoy muy contento con ese libro. Habla del estoicismo. A ver, para darles contexto, Marco Aurelio era en su tiempo el hombre más poderoso del mundo. Era uno de los hombres más poderosos del mundo. Era un emperador que estaba en 121, 120 y tantos años después de Cristo, por ahí. Entonces era un emperador y era un buen emperador. Era uno de los emperadores más bondadosos, a lo que comentan los historiadores. Entonces, como estas meditaciones se dividen por 12 tomos o 12 libros, ¿no? Y cada libro tiene como frases, tiene como reflexiones, tiene como situaciones que han pasado y Marco Aurelio cómo lo ha tomado. Este libro yo lo utilizo, no lo he leído, ojo, no lo he leído todo porque yo estoy recién empezando este libro. Lo que lo utilizo es como que abro cualquier página, como se divide en varias partes, entonces lo leo una parte y me quedo con eso. Habla del estoicismo. Es un libro, si quieres leer estoicismo, si quieres conocer el estoicismo, básicamente este es un libro muy, muy recomendado. Por ejemplo, hay una frase que me ha gustado, les quiero compartir con ustedes. No sé si les guste, pero a mí me encanta ver. Detente en cada una de las cosas que existen y concíbela ya en un estado de disolución y transformación y cómo evoluciona a la putrefacción o dispersión. O bien, piensa que cada cosa ha nacido para morir. Y me explotó la cabeza y lo anoté. Es un libro que tiene reflexiones, tiene comentarios, tiene frases, de todo, de un emperador que ha sido el gigante, que ha sido uno de los más grandes en su época y cómo empezó a dirigir a su pueblo. Lo contrario del príncipe de Maquiavelo, porque decía esto, que tenemos que hacer cosas más, tienen que hacer que nos teman, tiene que hacer, no sé, tienes que repartirles el pan un día sí, un día no, para
para que no se alcen en armas, mientras acá no, es lo totalmente contrario de esto. Habla y de aquí, yo creo que de aquí ha salido ya, digamos, la autoayuda, ese pensamiento, los pensamientos positivos, pero eso sí, sí o sí es un libro de filosofía, ¿no? Los libros de autoayuda a veces no se basan en algo real, simplemente hay frases motivadoras y ya. Pero no, en aquí es algo más real y es un emperador el que ha escrito este libro. Básicamente ese es mi libro de cabecera. Creo que este libro va a ser de cabecera este año para mí, porque me está encantando. Y nada, son dos nomás, ¿no? Ahorita que me estoy cortando. Quieres la tercera, pero no sé cómo. Tengo el 3, pero no, no sé. Me falta leer, no, le he dejado a la mitad. Quisiera decirlo, pero me he dejado a la mitad. Es que yo tengo una memoria que luego revuelvo un libro con otro y una película con una historia y no vaya yo a pecar. Típico de lectores. Y de Paola. Sí, no, Paola nos deja pendejos a todos. En Sí. películas. No, en cómo su mente funciona de formas misteriosas. Por aquí, por allá está, ¿sí? Sí, han creado de mí un monstruo. Ahora, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a Como seguir Toño con es uno esto. de mis mentores, él tiene parte de la culpa. Yo, no mames. Toda la culpa, dices. No más, sí, Toño. Uy, no. Ya, hasta Olivia se fue, mira. Pues no se quieren. Ay, qué feo. Ya vimos tu boxer, Oli. No, no es cierto. Es como algo espontáneo. A mí me gusta preparar, así, hacer medio que un esquema que feo, pero va. Si quieren, yo reseño mi tercer libro, porque para no Ya, quedarme con las ganas. O quieren darme ya. mi tercera ronda. Yo Va. también quiero reseñar un tercer libro. Ahí está. Dale, Olivia, dale. Pero todos van a reseñar tercer libro, nada más soy yo Toño la sí va a rota. reseñar eso, pero yo no Bueno, a sé. ver, va. Igual, a ver, ahorita veo, ahorita pienso. Este libro que, ay, todavía no, Dale, dale, perdón. dale. Este libro que les quiero platicar es bueno porque mezcla dos historias que sucedieron. Está basado en una historia real y además mezcla una tercera historia y de ahí surge como una novela. Está interesante porque va mezclando datos históricos, datos reales que sí pasaron, con un personaje ficticio que es como, que sirve como para unir a estos personajes. Y lo maravilloso de esta historia, lo que se me hace rescatable, es que mezcla tres mundos diferentes, tres países diferentes, una misma historia. Por un lado nos habla en Japón, pero también nos habla en México, pero también nos habla en la antigua URSS. El libro se llama La banalidad de los hombres crueles y cuando tú terminas de leer el libro, son de esos libros que dices, puta, que hacia dónde ha llegado este deseo excesivo de querer más poder por los hombres. Y de hecho el título se me hace muy ad hoc para la historia de este libro. La historia habla de un militar que estuvo en la URSS y que es asesinado, persiguen a su familia porque se dice que era un espía y que trabajaba para los japoneses. Y también mezcla la historia de un cineasta japón muy importante en aquella época y va mezclando así como estas historias y la mezcla con la historia de un adolescente, un joven que nació en México, pero es de orígenes japoneses. Entonces va mezclando los capítulos, las historias. Entonces la historia te la va contando de pedacitos. Está basada en un hecho real. Mucho de lo que, el 70% de lo que tiene el libro es real.
pero lo va mezclando con ficción y eso es lo que se me hace ampliamente rescatable de este libro. Son de esos libros que te da un dato histórico, pero te hace reflexionar, pero además puedes apreciar de manera literaria cómo la autora va mezclando estos datos, cómo va jugando con tu mente para que vayas armando la historia. Estos libros para mí son un gozo. Cuando no te cuentan una historia lineal, cuando los autores te van dando datos y tú los tienes que ir armando en la mente, para mí como lectora gozo ampliamente estos libros. Además de que, repito, el libro es muy bueno, te hace reflexionar sobre esta aberración humana que tienen y que han tenido muchos personajes de la historia universal sobre más poder, más poder. Todas las vejaciones que vivieron los personajes que aquí cuentan, híjola, te quedas con un sabor amargo y cuando tú cierras el libro y ves el título del libro dices, sí, qué banalidad de los hombres crueles por tener más poder. Este es un libro que salió el año pasado, a finales del año pasado, entonces es un libro muy reciente, la historia es muy fresca y pareciera que esta historia es atemporal porque la puedes aplicar a la antigua Grecia, la puedes aplicar, no sé, en el medioevo, la puedes aplicar en el siglo XX, en el siglo XIX, o sea, tal cual la aberrante manía por las personas de querer más poder y hasta dónde llegan, lo que decía Rodrigo hace unos minutos, cómo las personas se hacen de arquetipos mentales para mantener y manipular a las masas y tener más poder. Esta es una de esas tantas historias que la historia universal nos muestra. Muy bueno, ampliamente recomendable. Esa es mi recomendación más actualizada, más modernona. ¿Te gustan mucho las novelas históricas, ¿verdad? Cañón, ampliamente, las gozo, las disfruto. Además, a mí me gusta mucho la historia. Entonces, yo doy clases de historia, entonces pues, se nota, se nota. Entonces, sí, me gusta mucho, mucho, mucho. Las gozo, las disfruto. Sí, ya empiezo a conocer tus gustos lectores. O sea, yo casi no he leído de ese género, fíjate, la única que leí me encantó fue Azteca. No mames, Azteca es genial. Pero fuera de ahí no he leído gran cosa de historia, realmente. Pero bueno, a ver, voy yo. Y es que quería reseñar esto porque lo tengo fresco, ¿no? Bueno, no sé si vieron en mi Instagram, para los que los tengo, fui a una feria de libro de la UNAM, a CEU, y fui porque, bueno, ir a ver libros, aunque no compres nada, de verdad que para mí es muy gratificante. O sea, los que son auténticos lectores me podrán entender, ¿no? O sea, así como las mujeres van a ver ropa y se pueden tardar 4 horas, yo así con los libros, ¿no? Aunque no compre nada, me encanta ir a ver libros, ¿no? Eh, pero yo les he hablado de cómo llegué a YouTube, ¿no? O sea, YouTube es de hecho la red que más me gusta, la red social que más me gusta. Y yo empecé viendo booktubers, ¿no? Son personas que hacen lo mismo que nosotros, ¿no? De hecho, nosotros ya nos podemos llamar booktubers, aunque somos amateurs, ¿no? Eh, pero uno de los primeros que yo empecé a ver, y te estoy hablando ya de hace como unos 7 años, 6 años, algo así, se llama Alberto Villarreal, ¿no? Y él empezó como booktuber y después empezó a escribir libros, ¿no? Y él, o sea, aprovechó su fama de booktuber para empezar a vender sus libros y cada vez ha ido escribiendo más y más. Pero te estoy hablando de un chavito, o sea, es un chavito. Es un poquito más grande que Rodrigo, ¿no? De hecho, aquí está su foto, mira, te lo enseño. Es Alberto Villarreal, ¿no? Es mexicano. Entonces fue a la feria del libro y yo tenía ganas de conocerlo, ¿no? Eh, y pues ya me lancé, pero fue así como el plan improvisado. Dije, no, eso va a estar este güey. Y me lancé porque no tenía nada que hacer ese día. Y ya lo conocí y me compré su nuevo libro, porque yo leí el primeritito, creo que fue el segundo, el primero y el segundo que escribió, que se llama Todo lo que fuimos, ¿no? Y Todo lo que fuimos es un poemario, pero es como de hecho ese libro a veces lo dejo a algunos pacientes que llegan con dependencia, ¿no? Porque son poemas, pero es una oda a la dependencia emocional, o sea, o sea, te narra como una historia a través de los poemas, ¿no? Pero es una historia de un amor enfermizo, ¿no? Un amor muy, muy enfermizo. eh, Entonces me ha resultado de utilidad, ¿no? Y ahorita ya escribió otro, ¿no? Que también es un poemario. Ha escrito creo que 4 o 5 libros y 2 de ellos son de relatos, como de cuentitos cortos, y 2 de ellos son poemarios. Curiosamente yo he comprado, sin saberlo de qué se trataban, los poemarios, ¿no? Entonces compré ese de Todo lo que fuimos y compré este.
¿no? Este se llama Todo lo que dejas cuando llegas y te vas, ¿no? Y miren, ahí está firmado, por eso lo quería reseñar, para presumir nomás. Me lo firmó, ¿no? Pero este güey es como, este güey, dicen que para entender la obra del autor muchas veces hay que entender al autor, ¿no? Y este güey es un romántico empedernido, o sea, de esos que súper, súper cursis, así, ¿no? Entonces sus poemas son así. Y no sé cómo, creo que la experiencia de leer poesía es muy diferente para cada persona. Creo que no existe algo más subjetivo que la poesía en este planeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he leído libros de Neruda, ¿no? De Benedetti, y estás leyendo los poemas y hay algunos que dices, ay, y te los lees como si te los vas pasando así como de, chingue su madre. Pero hay uno, de repente te encuentras con uno que te mueve todo y dices, no mames, güey, ¿qué pedo con este poema? ¿No? Bueno, así vivo yo la experiencia de leer poesía, ¿no? O sea, yo estoy leyendo como muy desinteresadamente y de repente llega un puto poema que dices, no seas mamón, ¿no? Entonces les voy a leer un poema de este güey que fue uno de los que más me gustó. No me identifico con él, pero me gustó, chequen. Es muy cortito, dice. Se llama Lo que dejas, dice. Escribo poco porque poco es lo que dejas cuando llegas y te vas. Reúno los fragmentos que abandonaste. No sé si para ser hallados. No soy capaz de ignorar lo que encontré. Me alejo lento porque lento es como sé irme cuando llego y no me quiero ir. Ay, qué bonito. ¿No? Entonces, o sea, este libro de hecho me lo compré ese día vean, es que vean su texto. Así son todos, güey. O sea, te lo lees. Yo me lo leí ese día esperando en la fila de la firma de libros. O sea, todos son así. Son como 2 párrafos ni siquiera por página o por hoja, ¿no? Entonces, bueno, lo quería recomendar porque lo tengo fresco, ¿no? Porque me gusta mucho la historia, o sea, más que lo que escribe, porque yo no soy así como muy romántico, eso ya se los había dicho y lo saben, ¿no? Me gusta mucho la historia de este güey, ¿no? Me gusta mucho cómo empezó como booktuber y de ahí se hizo escritor, ¿no? Y a pesar de que no me agrada mucho lo que escribe, pues, es como muy juvenil y todo, me gusta mucho cómo ha sido su trayectoria, ¿no? Y además, eso de, o sea, para aquellos que dicen que quieren empezar a leer poesía, y yo los entiendo, porque yo cuando empezaba a leer poesía, yo decía, puta madre, qué aburrido, güey, no tiene sentido esto, es perder el tiempo, ¿no? Pero creo que o sea, sus libros pudieran ser como una buena primera aproximación a la poesía, sobre todo a los jóvenes, ¿no? De hecho, ese día fue muy cagado porque estaba yo y puro chavito, o sea, puro estudiante de CU de 18, 17 años, así, ¿no? Y yo todo chavorruco de 29, ahí estaba, ¿no? Viendo al Alberto Villarreal. Entonces, si nunca han leído poesía, si les interesa, este libro pudiera ser una buena opción. Ya sea el de Todo lo que fuimos o Todo lo que dejas cuando llegas y te vas. Ahí está mi recomendación. Muy mal, Toño. Yo la verdad te voy a decir que recomiendes otro libro porque mi próxima recomendación es poesía. Entonces, arráncate otra vez. No, no es cierto, pero Perdón. sí, de hecho, yo voy a hablar en mi próxima reseña de poesía. Entonces, Ah, qué ni chido. modo, te editas y ahí te grabas aparte de otra reseña. Bueno, a ver, borro eso y No, no. no es cierto, no es cierto, es broma. No, sí. No, también tengo otro, pero ese ya después le dedico. Es más, mi próxima reseña va a ser de eso. Bueno, pues yo les quiero, yo les quiero recomendar El hombre mediocre de José Ingenieros, que a mí es uno de los libros que ya leí hace muchos, muchos años, pero me gusta porque hace este contraste entre las líneas, hace este contraste entre la parte de la mediocridad del ser humano y esta parte de la genialidad. Me gusta porque va citando a lo largo de todo el libro esta parte de otras citas de otros autores que van haciendo referencia, ¿no? Entonces llega un momento en el que puedes hacer clic con eso y puedes cacharte y decir, bueno, yo tal vez tengo ciertos rasgos que me están dejando en la mediocridad y ciertos rasgos o áreas de oportunidad en las cuales yo puedo pues aspirar, ¿no? A la genialidad o a algo más allá, ¿no? Por ahí dicen que siempre apuntes a las estrellas y llegarás a la luna. Entonces, es un libro, es una lectura, la verdad, pesada, un poco pesada,
desde el prefacio está pesada la lectura, pero creo que nos va ayudando a ver este tipo de contrastes. Yo lo leí hace como unos 10 años, aproximadamente 10 11 años, pero me gustó mucho porque creo que deja algo, una como semilla en la cual tú puedes conocer, ¿no? Esta parte que te va narrando de la mediocridad y de esta parte en donde pues son cosas como la envidia, son cosas como pues de baja vibración, ¿no? Por ejemplo, los caracteres de los mediocres, los forjadores de los ideales, valores morales, empieza a hablar de ese tipo de cosas, ¿no? La moral de los idealistas, la mediocridad intelectual, la vejez niveladora, la mediocracia. Entonces, me gusta porque creo que cuando vemos este tipo de lecturas pesadas, porque yo lo podría decir que es pesada, nos ayuda también a como que encontrarle sentido, ¿no? Entre líneas podemos ver otro tipo de perspectivas también. Es muy enriquecedora la labor que hacen en este libro, entonces por eso yo más que nada la recomendaría y por el mensaje que nos deja, ¿no? Este mensaje de autoevaluación en la cual podemos ver cuáles son nuestros rasgos que podemos mejorar. Entonces, por eso se los recomiendo. Va, yo voy a recomendar un libro que he estado leyendo un poco. Quiero leer todas sus obras, me gusta. Se trata de un autor que ya falleció lamentablemente. Quisiera, son de esos autores que quisiera tener su firma, pero yo sé que nunca lo voy a tener porque ya falleció. Se trata de Emile Cioran, de La ventana a la nada. Emile Cioran es un filósofo pesimista, es como Schopenhauer, sí, como Schopenhauer, pero un poco más hardcore, más hardcore pesimista. Entonces, La ventana de la nada se trata de manuscritos encontrados después de su fallecimiento, manuscritos, reflexiones, aforismos, pensamientos de lo sublime, pensamientos del abandono. Entonces, es un libro de 250 hojas, algo así creo que sí. O sea, es igual que del Marco Aurelio. Puedes abrir cualquier página y va a haber algunas reflexiones y si te gusta, entonces lo lees. Es un libro de filosofía, es un libro un poco, a veces hay palabras raras, a veces hay pensamientos raros que no logro entender, pero es un libro de filosofía. Yo lo concretaría así. Si quieres tener una crisis, existencial, si quieres ponerte deprimido, lees Emile Cioran y te va a pegar, te va a pegar sí o sí. Porque, o sea, todos sus libros de Emile Cioran son así, por ejemplo, no sé, la búsqueda de la redención a través de la escritura, el arte como paliativo ante el dolor de existir, la nostalgia de los parásitos perdidos, el elogio y la refutación de los absolutos. O sea, son libros que... No, es como la música, ¿no? Cuando estás triste, quieres escuchar música triste para ponerte más triste. Entonces, yo creo que los recomendaría porque son reflexiones. Son reflexiones y me encanta ese autor. Y ese es mi tercer libro. Todavía no tengo más libros, ya se me acabó mis repertorios de novelas, ya no tengo nada de novelas, he estado de huevón, no he leído nada de novelas. Es por eso que les estoy recomendando estos libros de Pero no filosofía. reseñaste nada de novelas. Es que estaba leyendo y lo dejé, mi plan era acabar 2 o 3 novelas este mes y luego reseñarlo y comentarlo. Pero nada, lo dejé a la mitad, otro está en una cuarta parte y así. Estaba leyendo uno Stephen King, estaba leyendo El psicoanalista. ¿Y qué más estaba leyendo? Mujercitas más me estaba animando a leer. Pero lo dejé, no pude con mis exámenes y todo eso. Pero por eso estoy enseñando ahorita la filosofía, esos libros que me han gustado. ¿Va a haber otro cuarto libro?
No, No. ya, si no, sí se va a extender mucho. Cierra, despídenos. Ah, entonces, con esto concluimos este episodio 67. Fue espontáneo, para mí fue muy raro, fue espontáneo, se siente raro, no sé. A mí me gusta preparar las cosas. Pero ya, entonces, nos vemos al siguiente viernes, jueves, subes, ¿no, Toño? Cuando puedo, O porque cuando puedas. el de la semana pasada no Cuando lo pude, puedas. ya se me juntaron dos. Y de la Insolente Trinidad igual. Vale. Entonces, ya, cuando suba Toño, ahí nos vemos y denle like, comenten y suscríbanse, ¿no? Con eso terminamos. Va, chao. Chao.